Bien, hermanos, un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Estamos transmitiendo la tacita de café. Esperando que el pastor Osvaldo se haga presente. Aquí está el pastor, inmediatamente. Ahora no tuvimos que invocarlo, pastor. No se puede... Osvaldo no se puede unir a la transmisión en este momento. ¿Por qué? A ver, pastor. Trate de unirse a la transmisión en vivo de la tacita de café. Vamos a ver. Osvaldo Arias, invitar. Ahí le envié la invitación, pastor, para que se una a la tacita de café. Vamos a ver si lo logra, pastor. ¿Le llegó la invitación? Cambio. Faustino Ramírez, saludar. Vamos a ver, pastor Osvaldo, aquí por sellos. Aquí está, muy bien. Ya tenemos al pastor Osvaldo en línea. Cambio. Invocamos las palabras cabalísticas. Mene, mene. ¿Me escucha, pastor? Muy bien, saludo cordialísimo para todos ustedes desde Cali, Colombia. Estamos aquí listos para compartir lo más sagrado, lo mejor de todo, que es la palabra de Dios. Pastor Gamaliel, aquí estamos cumpliendo la cita, primero con Dios y luego con nuestros hermanos y con usted, por supuesto. Cambio. Pues es un gusto tenerlo en cabina, pastor, en el recorrido del libro de Romanos, que ya vamos en el capítulo 15, y con la noticia de que el programa de las hermanas ha sido un éxito. Pastor, un éxito arrollador, estamos contentos. Poquito batallando con lo técnico, ¿no? Pero ahí va la cosa caminando, llegaremos a ser expertos en todo eso. Muy bien, pastor, entonces ayer nos quedamos en el capítulo 15, verso 7, por tanto, sobrellevados los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios. Quedó concluido el tema, hay que sobrellevarnos, no hay que ser tan difíciles en el trato, considerar a tu hermano, y vamos para adelante, pastor. Usted dirá de dónde a dónde le leo. Cambio. Bueno, espero que hoy el sonido esté mejor. Ya estoy apagando aquí todos los que están al lado. Entonces, pastor, mire, vamos a mirar el capítulo 15, versículos 7, 8 y 9, que nos da allí para el siguiente paso, y ese paso es la relación que hay entre los judíos y los gentiles, y lo que es Jesucristo para los judíos y lo que es Jesucristo para los gentiles. Así que en su amada Biblia, Reina Valera, vamos a escuchar su versión. Cambio. Y dice así, Romanos 15, 7 al 9. Perdón, 8 al 9. Digo, pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Me paso al 10, pastor, para completar aquí. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Su cambio, pastor. Bueno, aquí vamos a ver entonces, llamémosle la argumentación del apóstol para que haya una buena relación entre judíos y gentiles. Para que los gentiles no sientan que los judíos están por fuera, porque dicen, no, pues ellos están por fuera, ya Dios los desechó, y eso no es cierto. Usted sabe que hay enseñanzas que tratan de decir eso. Y luego los judíos diciendo, no, es que los gentiles nada tienen que ver con nosotros.
Mire lo que el apóstol dice, versículo 7, 8 y 9, y luego la argumentación bíblica de lo que él está diciendo. El 7 dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, o judío o gentil. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Acéptense judíos, acéptense gentiles, y cuando ustedes se aceptan, entonces pueden alabar a Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y Jesucristo qué hace por nosotros? Comienza el versículo 8, pues Cristo vino y sirvió a los judíos, ojo, para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. La respuesta que le da aquí le dice, Cristo vino para cumplir todas aquellas promesas que se le habían hecho a los padres a través de los profetas. Aquí vino Cristo a cumplirlas. Y el versículo 9 dice, también vino para que los no judíos den gracias a Dios por su bondad. Pues así dice la Biblia, por eso te alabaré en todos los países y te cantaré himnos. Total que dice, vean mis estimados hermanos, ustedes judíos tienen promesas de Dios y son bíblicas, pero los gentiles también tienen promesas de Dios y están en la palabra. Le leo ahora la NTV. Dice NTV, de hecho mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque, ya estoy pasándome, pastor, dije yo, me cambiaron el texto. El texto número 7. 7 dice, por lo tanto acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Es decir, cuando hay unidad, cuando se rompen todas esas barreras, ¿quién es glorificado? Dios. Ahora pasa a hablarle a los judíos. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que le hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y le leo, Dios habla hoy. Así pues, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los gentiles para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia según la Escritura. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. Pastor, imagínese un gentil y un judío hablando allí sobre el derecho que ellos tienen a la salvación. Y el judío dice, yo tengo promesas a través de la palabra. Mire, aquí están todas las promesas. Y el gentil dice, pues yo también. Mire lo que la palabra de Dios dice, cambio. Sí, pastor, no hay excepción de personas con Dios. Ese es el gran misterio de Dios, salvó a judíos y gentiles. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una acotación aquí, pastor, por ahí hay algunas doctrinas raras. Una de ellas es malo ser gentil, tendrías que hacerte judío, tendrías que dejarte crecer la barba. No, la Biblia habla de judíos y gentiles, ambos redimidos. Hay otra doctrina rara por ahí. No, es malo ser gentil, porque los gentiles es la casa perdida de Israel, las tribus perdidas, así que cada gentil que se va convirtiendo, en realidad es judío, es hebreo de sangre, nada más que son las tribus perdidas. Entonces no hay gentiles. La Biblia dice que sí hay gentiles. La Biblia dice que sí hay los que no son simiente de Abraham, sanguíneos, pero son salvados por la fe. A ambos pueblos salva el Señor a través de Jesucristo. Pastor, y qué bonito, como que el apóstol Pablo ya había dejado el tema y lo había cerrado, profundidad de las riquezas, pero lo vuelve a retomar, como diciéndole a la iglesia de Roma, pórtense bien, tanto judíos y gentiles, tiene que ver, porque dejó el tema personal, ¿verdad, pastor? Ustedes llévense bien, y también estos dos grupos tienen que llevarse bien porque un mediador está en medio de ambos, y a ambos los ha salvado. Cambio. Yo he aprendido a admirar y a querer amar al Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Mire, pastor,
en su genealogía entró la mujer que adulteró con David. Ahí está. Entró la moabita, Ruth. Ahí está. ¿Y quién son dos? Creo que son tres. Bueno, no me acuerdo del otro gentil que hizo parte de su genealogía. Dos, el Señor Jesucristo es sacerdote, pero no sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec no estaba dentro de los judíos. Es decir, el sacerdocio de Cristo no está amparado por la religión judía, sino por la de Melquisedec. No perteneció a la tribu de Leví, sino vino de la tribu de Judá. Cuando él estuvo sobre la tierra, los grandes maestros, decían, o más bien hacían, que los discípulos de él eran seleccionados, eran de abolengo, eran de clase, y eran niños. El Señor vino y buscó gente adulta y unos discípulos no hay nada recomendables, más difíciles tal vez que usted y que yo, y comenzó a enseñar. Los fariseos no entraban a la casa de un publicano, pero acuérdese, pastor, ni a bala, ni a bala entraban por allá. Pero el Señor Jesucristo sí fue, y no una sola vez, sino varias veces. A los grandes maestros no los acompañaban mujeres, porque pues ellos tenían su pensar de las mujeres, pero al Señor no solamente lo acompañaban, sino lo sostenían mujeres, del administrador de Chuza y toda esta gente. Y aquí, por más que pelee el uno y pelee el otro, y diga una cosa el uno y diga una cosa el otro, el Señor Jesucristo es el Señor de judíos y de gentiles. Toda lengua confesará que Él es Señor, toda rodilla se doblará, y Él es el único Salvador para los unos y para los otros. Cambio. Amén, pastor. Oiga, qué buena mención hizo del sacerdocio de Cristo, que no es de Aarón, sino de Melquisedec, muy anterior a Aarón, allá en los tiempos de Abraham, donde todavía ni siquiera se formaba el pueblo hebreo. Este personaje misterioso, sin padre, sin madre, sin linaje, sale y bendice al patriarca. Sí. No, pastor, es que no puede haber jactancia. Fíjese que una vez me sorprendí mucho cuando yo leí en el Antiguo Testamento cómo el Señor regañaba a Israel. Le dice, tu madre fue caldea, tu sí. padre arameo, o sea, ¿de dónde vienes, pues? Porque se volvieron tan arrogantes que, pues, siempre ha sido un pueblo un poquito difícil, ¿no? Pero ahora los gentiles también, ¿no? ¿Los judíos qué? Los judíos mataron a Cristo, los judíos, un antisemitismo católico exacerbado. Es raro, ¿no? Pero aquí el apóstol nos centra y nos dice, bueno, si les estoy diciendo que se lleven bien como personas, pues ahora les hago la mención como que enlaza, ¿no? Sí. Cristo se dio por ambos pueblos y vamos para adelante. Tenemos que, a ambos los amó. Fíjese que cuando mi padre, uno de los cantos favoritos que él tenía, era el Salmo 117, no sé si lo cantan en Colombia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Era de los antiguos. Pero yo no me fijaba que naciones todas, pastor, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por misericordia los judíos fueron cegados y vino el evangelio. Pero naciones todas. Estamos hablando de naciones salvas, ¿no? Esto nunca se ha visto, pastor, pero se va a ver en el plan de Dios. Cambio. Bueno, pastor, antes de ir a los versículos que el apóstol argumenta para decir que hay salvación para los gentiles como para los judíos, hágame el favor y me saluda una tremenda cantidad de gente que está ahí en las que nos están hablando. Aquí me salen verdes y de color gris, pero espero que estén allí todos registrados porque yo no le encuentro. Ah, sí, ya. Espere a ver, pastor, permítame leerle en esta vez. Faustino Ramírez, Aurora Bello, Matilde Muñoz, Javier Cortés, Flores Mila Buriticá, Emilce Correa,
Aurora Bello, Alexandra Arce, Lorena Gallego Cortés, Guillermo Martín, Dora Gutiérrez, Osiel Bernardo, Mario Toro, que es un pastor, saludo para él, Mario Hernández, Arias Cortés Osvaldo, Osvaldo Jr., Salvador Campo y John Jairo García. Yo sé que usted tiene allá en su página personas que también quiere saludar. Esto para decirle a nuestras amadas hermanas, también nos ven a nosotros, con ojos de hombre, pero nos ven, cambio. Oh, pastor, no se imagina la carrilla de Gamaliel Jr., mi hijo. Oye, papá, ya se los llevaron en rating. Mira, papá. Bueno, lo que se ve no se pregunta, hijo, ni modo. Jesús Moreno está viendo el video. Adolfo LK Sandoval, Salvador Campo, saludos a amados pastores y hermanos de la bella ciudad desde Tecamacac, Estado de México. Desde ahí nos saluda el hermano Salvador. Bienvenido, hermano. Ángel Zúñiga, Misael Galván, es hijo de una hermana muy querida de nosotros. Desde la niñez conocemos a la familia de Graciela. Arias Cortés Osvaldo, saludando desde la capital de la República Colombiana. Un abrazo, pastores. Ahí está el Junior, pastor. Mario Hernández, saludos, esperando más encuentros con los testigos. Ande. Esa es otra línea. Pero sí, vamos a hacer otros encuentros con los testigos de Jehová. Trini Castelán está viendo el video. Lulú Osegueda. Desire Ruiz, desde allá de Ensenada, Dora Gutiérrez, Guillermo Martín, Oscar de Cristo, mi hermano Oscar desde España, mire qué sorpresa, Gaby Laguna, Hilda de Ornelas, Martín, hay mucha gente, pastor, Santiago David Olivares, Flores Esmirla Buruticá, pastores, un cordial saludo, parece que es coterránea suya. Sí. Aurora Bello, aprendiendo día a día con sus enseñanzas, Dios les bendiga. Amén, hermana, saludos al pastor. Emilce Correa está viendo el video y Faustino Ramírez, René García, Matilde Muñoz, Pedro Ruiz, Salvador Campo, pastor, no termino, Dinora Ruiz, Faustino Ramírez, Adriana La Bonita. Ahí estamos, pastor. Adelante, cambio. Bueno, entonces al apóstol le gustaba demostrar verdades, pero con las Sagradas Escrituras. Por eso es que yo creo que el apóstol Pablo es el escritor de la carta a los Hebreos. Porque si bien es cierto que Mateo cita muchos textos para mostrar que él era el Mesías, de todos los escritores de las Sagradas Escrituras, quien más cita el Antiguo Testamento y a la vez le da interpretación es el apóstol Pablo. Entonces aquí el apóstol Pablo entra a argumentar con las Sagradas Escrituras. Versículo 10, 11 y 12, Pastor Gamaliel, te escucho. Y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Yesé, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Cambio. Bueno, le voy a leer las versiones aquí, que no hay nada más bonito que cuando la palabra tiene sentido. Dice, también leemos, en la TLA, versículo 10, también leemos, y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. Los pueblos vecinos, pues los gentiles, el pueblo de Dios, pues los judíos. Versículo 11, en otra parte la Biblia dice, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Y el versículo número 12, y también el profeta Isaías escribió, un descendiente de Jesé se levantará con poder, él gobernará a las naciones y ellas confiarán solo en él. Le voy a leer en la NTV. Dice el versículo 10,
Y en otro lugar está escrito, alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Ahí está todavía más claro. El 11 dice, además alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. El 12, y en otro lugar Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. Vea, pastor, en estas dos versiones yo creo que está suficientemente claro, pero me encanta la argumentación que hace el apóstol. No es que yo esté diciendo, no es que me haya vuelto para acá o para allá, es que la palabra de Dios, y no hay nada más bonito escuchar a un predicador que esté diciendo, esto que les estoy diciendo está sustentado con la palabra de Dios. Si la gente estuviera siempre agarrándose, afianzándose en la palabra, no habría tanta falsa doctrina y tanta idea tan torcida, tan extraña de las Sagradas Escrituras, porque todo lo comentan. Yo cuando predico, cuando enseño, le digo, mire, hagan dos cosas. Uno, repasen allí las notas. Dos, confróntenlo con la Biblia. Y número tres, órenle al Señor para que Él les muestre la verdad. Porque hay verdades que no son así como tan agradables. Estas verdades para los judíos no eran nada agradables. Pero les decía, ¿qué vamos a hacer si aquí están las Sagradas Escrituras? Bueno, permítame saludar a Zulma Jimena Hernández Guativa, a Martín Galindo y a Elkin Camino. Qué bueno, nos alegra mucho. Pastor, le doy el cambio. Qué bonito, pastor, citando a los profetas, el apóstol. Esto dijo Isaías, acá esto está escrito acá en los Salmos. Ahí está. Jesucristo cuando se aparece también les mostraba en la ley, en los profetas y los Salmos lo que decían de él. Qué bonita forma de predicar. Ojalá que todos los predicadores agarremos esa forma. Pastor, se me olvidaba mencionar otra doctrina rara que le he escuchado últimamente. He visto videos que ponen una serie de argumentaciones, que el sionismo y que los poderosos de los Rothschilds y los fulanos, y para terminar diciendo que los judíos que están ahí ahorita no son, que son impostores, que esos no son los judíos, que esa gente son dominadores del mundo y bla, 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 bla. Pastor, si no son esos que están ahí y que tomaron Tierra Santa en el 48 y la Ciudad Santa en el 67, entonces ¿dónde están? ¿En qué punto de la profecía estamos? Si la Biblia dice que después que haya entrado el último de los gentiles o la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Es increíble que hermanos toman un video, se comen todo, pero no leen lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel debe estar ahí, listo ya, para cumplir la profecía. La ciudad de Jerusalén y todo lo que dice la Biblia. Pero de una serie de argumentaciones, dicen, esos no son los que están ahí. Pastor, qué increíble que la gente crea a argumentaciones humanas en lugar de creer lo que está escrito en la palabra de Dios respecto de este pueblo tan vituperado, tan señalado. Cambio. Qué bueno el comentario que hace allí para decir, número uno, ¿quién se va a ir de un lugar donde está seguro a un lugar difícil como el pueblo de Israel? Yo no lo haría si no hubiese una fuerza sobrenatural que me está llevando. Dos, yo no daría mi vida por algo que no es mío. Y tantas cosas más. Pasa como la argumentación que se da con respecto a los discípulos del Señor con la resurrección. Usted sabe que ellos quisieron ocultar por todos los medios que Jesucristo no había resucitado. Y es más, con la muerte los amenazaban. Les decían, si siguen diciendo que Jesús es el Señor y que resucitó los muertos y que es el Mesías, lo matamos. Maten. Murieron millones de cristianos porque la verdad es la verdad. Mientras que uno está diciendo una mentira y dice, bueno, lo voy a matar. No, yo voy a decir la verdad. Es que nomás con una tortura inmediatamente dice la verdad. Entonces, que Dios nos ayude para encontrar en la palabra como esos ejemplos bonitos de argumentar. En este tiempo se está dando mucho la enseñanza temática. Usted sabe que en un mensaje temático
pues sencillamente se toma un versículo o una palabra y se desarrolla un tema y ya. Ya otra cosa es coger un capítulo, coger un libro, coger unos textos y exponerlos, que era lo que el Señor Jesucristo hacía. El Señor Jesús no era predicador temático, el Señor Jesús era un predicador expositivo. Cuando lo invitaron a leer, dice, y hoy se ha cumplido esta palabra, y la va leyendo y la va explicando. El apóstol Pablo también era un predicador con Biblia en mano, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Así pues, pastor, de que gracias a Dios por estos escritos. Bueno, lo Amén. invito ahora para que leamos el versículo número 13, 14 y 13, 14. Sí, estos dos versículos, por favor, pastor, en su amada versión Reina Valera, versión antigua. Sí, y dice, pastor, Romanos 15, 13 y 14, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pastor, está un poquito arcaica la declaración y se batalla un poquito para hilvanar el pensamiento, ¿no? Yo creo que sus versiones nos van a ayudar. El Dios de paz os llene de todo gozo y paz, creyendo. ¿Creyendo qué? Para que abundéis en esperanza. ¿Cuál esperanza? A ver, pastor, yo creo que sus versiones nos van a aclarar. Me duele reconocerlo, pero sí está obsoleta. La antigua Reina Valera, y yo reconozco que he tenido que recurrir a las versiones modernas. A ver, adelante, pastor, en esta parte, cambio. Yo no he abandonado mis versiones 60. Allá atrás, un día esto le voy a pasar cámara y le muestro mis Biblias versiones 60. Las tengo en versión 60 porque ya cuando yo comencé la vida cristiana, no era que no hubiera la antigua versión, pero le hacían mucho énfasis a la 60. Me quedé con la 60 y estuve estudiándola, y muchos textos los recuerdo con la versión 60, cuando estoy buscando, tengo que ir a buscar por la versión 60 y luego pasar a las otras versiones. Cuando vaya a cambiarse, búsquese una intermedia, no una tibia, sino la intermedia, que es la internacional. La critican mucho, pero realmente después de verle toda esa argumentación, o la textual, sino que la textual ya es para maestros. Eso sí, ya, si usted se pone a leer a un creyente, pues ya la cosa cambia. Pero voy con mis versiones aquí. Dice la TLA que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo lo llene de esperanza. Hermanos en Cristo, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimientos, pues saben aconsejarse unos a otros. Voy con la NTV. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Y Dios habla hoy y dice, hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros. Me salté el versículo 13, que Dios, que da esperanza, lo llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y allí les dice, hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, de todo conocimiento, y saben aconsejarse unos a otros. Entonces aquí encontramos el pastor que les dice, mire, cuando ustedes han entendido que son uno solo para Dios, van a recibir esperanza, van a tener alegría,
van a tener fe, va a abundar en ustedes el poder del Espíritu Santo, y esa bondad y ese conocimiento los va a ayudar para que se aconsejen, para que se enseñen, para que se edifiquen unos a otros. Cambio. Está más claro, pastor, sí, porque la expresión y paz creyendo, dice uno, ¿creyendo qué? Bueno, en la fe, teniendo fe en él, ¿verdad? Me parece ver como que el apóstol les está enseñando la doctrina y luego les da ánimo. No, el Señor los bendiga, los llene de gozo. Y luego les da una cierta como palmadita en la espalda. Yo sé que ustedes ya saben esto. Órale, vamos adelante. Mire, pastor, que era tremendo para escribir el apóstol. Me hizo recordar la técnica del sándwich. Cuando yo fui supervisor, unos norteamericanos nos dieron unos cursos para tratar con gente y con gente difícil. Entonces decía, la técnica del sándwich, ya ve que el sándwich es de allá de Norteamérica. Pones un pan, dice. Le dices a la persona, mira, estamos muy contentos contigo, así, 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 por tu trabajo. Pero tú quieres que se coma el jamón, que es el punto que tú le quieres transmitir. Sin embargo, hemos tenido unos problemitas con los horarios, la gente no está llegando a tiempo, necesitamos que aprietes poquito ahí el asunto. Ese es el jamón que tú le quieres dar. Se lo pones y luego le pones el otro pan encima. Pero sabemos que eres un buen trabajador y sabemos que te has desempeñado muy bien, estamos contentos contigo. Entonces, cuando se lo presentas así, la persona se come el sándwich a gusto. Pero si nomás le dices que está fallando con los horarios, pues no se va a comer el sándwich, pastor. Claro. Entonces parece que el apóstol le está diciendo, los exhorta, pero a la vez les dice, bueno, ustedes ya saben esto, yo confío que Dios los va a ayudar. El apóstol es sincero, no creo que sea una técnica del sándwich, pero se parece. Cambio. No, yo creo que el apóstol Pablo la tenía clara en eso. Mire, si usted ve la carta a los Corintios, mis hermanos santos, que invocan el nombre en todo lugar, que están llenos de todos los dones, que están... Y no había iglesia más problemática, con más dificultades que esa, y luego comienza a corregirlos. Pero me llama la atención que si usted analiza el mensaje a las 7 iglesias, el Señor no comienza diciéndoles lo negativo que ellos están haciendo, sino que exalta primero lo positivo. Les hizo la técnica del sándwich también. Dice, sí, mire, yo sé que ustedes hacen esto, pero tengo contra ti. Y luego regresa para darles una promesa. Ojalá aprendamos, pastor. Yo siento que he recorrido muchos kilómetros y bueno, ya uno comienza como a pensar cuando por noticias y por cercanía que los pastores están muriendo. Anoche murió un pastor aquí en esta ciudad de mucha trayectoria él, y relativamente pues en lo que se tiene de vida, que son 85 años aproximadamente, murió de 74 años, de corazón y hasta luego, y así varios. Vamos. Entonces uno dice, bueno, ojalá no sea tarde para aprender la técnica del sándwich, aprender la técnica del apóstol, aprender lo que hizo o lo que hace Dios, porque Dios no lo llama a uno para atacarlo. Y dice, de tal manera lo amo, que di a Jesucristo para que lo salve. Y lo primero lo saca del fango, lo limpia, dice yo lo perdono, lo limpio, y luego entonces le dice, hay que corregir estas cosas, que es lo que estamos aprendiendo en la vida práctica. Bueno, pastor, entonces nos vamos con el versículo número 15. Este apóstol definitivamente es de admirar cómo maneja, cómo enseña, cómo instruye, cómo él presenta la palabra. Y mucha gente dice, sí, pero él era inspirado por el Espíritu Santo. Una cosa es la inspiración del Espíritu Santo que guía, pero que ahí está estampada el estilo, el temperamento, la personalidad, la forma de Pablo. El Señor no controla eso. Él deja que esa parte sea visible en las personas. Satanás no. Satanás cautiva la mente y bloquea al hombre y lo pone a hacer cosas. Mientras que yo miraba un hermano que era pintor y decía que hizo ceremonias y lo poseía un demonio, y mientras estaba poseído pintaba unos cuadros con unas figuras grotescas, una cosa tremenda,
y luego cuando volvía en sí se asustaba de lo que él mismo había pintado cuando estaba poseído. Cuando se hizo cristiano, que la liberación fue difícil, tremendamente, decía, qué diferente es cuando yo pintaba bajo la posesión demoníaca a cuando yo pinto bajo la inspiración. Bueno, ya no puede decir uno que es la misma inspiración a las Sagradas Escrituras, pero ya la inspiración humana hacía paisajes y hacía cosas mucho más bonitas. Entonces, el diablo manipula, controla, bloquea, Dios no. Por eso es que el Espíritu Santo nos da convicción, mientras que Satanás siempre recurre a la acusación, al juicio, a la condenación. No hace eso el Espíritu Santo. Entonces, Pastor Gamaliel, su comentario, y nos fuimos con el versículo 15 y 16. Correcto, pastor, lo leo y enseguida, ¿qué le parece si abrimos micrófono? A ver si algún hermano quiere saludar o Claro que sí. Plantear algo, preguntar. Dice el apóstol, les dijo en el 14, ustedes ya saben esto, más os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, es decir, con autoridad, ¿verdad? Como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, como apóstol, ¿no? Los estoy amonestando, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, es decir, a ellos, ¿no, pastor? Porque es Roma, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué interesante esta última parte, pastor. Qué interesante, como que él va a enseñar al pueblo gentil, pues él es el perito arquitecto, para enseñarlos para que la ofrenda de ellos sea agradable al Señor. Escucho su comentario y abrimos micrófono, pastor. Cambio. Bueno, para saludar a un señor a quien conozco, una persona muy especial, sobre todo muy servicial, tiene ese don natural de Dios para servir al señor Miguel Ángel Arcos. Un saludo cordialísimo y gracias por acompañarnos. También está la hermana Rosa Parra, y dice, aprendiendo de los grandes para mejorar. Es decir, la meta de ellas es alcanzarnos y rebasarnos. Ya sabe usted, pastor, usted que es frágil de su ego, mire a ver qué hace. Y también Antonio Muñiz, aquí saboreando la enseñanza. Saludos, hermanos. También Andrés Cortés. Andrés Cortés. Bueno, un saludo cordial. Le leo el versículo número 15. Sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. El versículo 16. Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote, que les anuncie la buena noticia de Dios y lo lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! ¿Vio? El NTV dice, aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito las buenas noticias para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Y Dios habla hoy, dice, pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas, para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presento consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como una ofrenda que sea grata, santificada por el Espíritu Santo de Dios. Aquí está como en el toreo. Le hacen los pases, le hacen todas las cuestiones y finalmente la espada para que quede todo finiquitado. Así que el apóstol, de verdad que es un gran maestro. Cuando él dice, yo soy maestro a los gentiles, es porque sabe
colocar las cosas en su sitio. Bueno, pastor, le doy cambio para que usted haga su comentario y además reciba las llamadas de los hermanos que nos están acompañando en esta hora. Muy bien, mire pastor, como en mi arcaica Reina Valera, en el verso 16, yo percibo como que los gentiles van a ofrendar a Dios y Pablo los va a enseñar a ofrendar. Pero en sus versiones aclara, no, el sacerdote soy yo soy el sacerdote y la ofrenda son los gentiles. Yo los estoy instruyendo para presentárselos. O sea, en las versiones nuevas la ofrenda son ellos. Sí. Aquí en la versión, según la sintaxis o sintaxis arcaica, ¿no? Para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo, como diciendo, ellos van a ofrendar. Mire, pastor, sí, sin duda, nos sirve mucho consultar las diferentes versiones. Pablo era instrumento escogido. No era como Pedro, un pescador rudo. No era como aquellos apóstoles, mis respetos para ellos, pero la Biblia dice eran hombres sin letras. No, este era un instrumento escogido para hablar delante de reyes, de príncipes y de los gentiles. Conocía se las sabía de todas el apóstol Pablo, ¿no? Ok, vamos a abrir, pastor, el micrófono. A ver, hermanos de sala, tenemos bastantes hermanos aquí en sala escuchando la tacita de café. Vamos a dar espacio para que saluden o hagan algún comentario. A ver, permítanme, estoy batallando un poquito aquí con él. Mire, pastor, se descuida uno y empieza el problema con el obturador. A ver, pastor Osvaldo, píseme por favor ahí para que pueda yo salir y luego deja el canal libre. Ahí está. A ver, hermanos de sala, adelante. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos a la escucha y comparto con mi hermana Rosa, aprendiendo de los grandes. Y bueno, ahí estaremos las mujeres otro día más. Bendiciones, pastores. Dios les bendiga a todo Radio Integral, ahí los que están en la escucha de Facebook, escuchando y mirando, y aquí estamos las dos cosas, escuchando y mirando. Buenas tardes, Dios les bendiga. Ahí estoy en el oficio de electricista. Mientras los escucho, estoy arreglando una herramienta de trabajo. Dios les bendiga. Por ahí la palabra le hace clic. Cambio. Nuestros preciosos hermanos de Argentina, mire, bien serviciales, César y Sandra. A ver, hermanos, ¿quién más saluda? Aquí, micrófono abierto, cambio. Bendiciones, gran Integral, que Dios les bendiga mucho. Estamos aquí en la escucha y al tacito de café. Dios les bendiga mucho, pastores, bendiciones, cambio. Nuestro hermano Ismael desde España nos saluda. Qué bueno. Última oportunidad para algún saludo, algún comentario aquí en Radio Integral. Adelante, hermanos, y después el pastor Osvaldo. Cambio. ¿Quién se anima, pastor? ¿Quién se anima? Tenemos 17 personas en el canal. Parece que ya terminó. Muy bien, vayamos adelante, pastor. Vayamos adelante. El apóstol Pablo, instrumento escogido es que él mire, pastor, a ver, si van a la carnicería, pues, y se enteraron y alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, pues no lo comas por la conciencia de aquel, pero pues, si vas tú solo a la carnicería, no preguntes, mano, no preguntes, no te metas en problemas. Todo ese tipo de instrucciones, pastor, él nos las enseñó. Ahorita fuera un desastre. Ahorita fuera un total desastre, pastor. Con días, con comida, lo que acaba de... Es como decir, les voy a enseñar a que sean agradables a Dios. Yo soy el autorizado por Dios. Y ni modo, pastor, el que diga que no, pues que siga sus propias ideas, ¿no? Yo sigo lo que el apóstol de los gentiles nos enseñó. Cambio.
Bueno, un saludo cordialísimo para la pastora Janet, que nos decía ayer, yo creo que todavía está en las selvas peruanas. Saludo cordial. Dice ella, gracias por cada tema que están enseñando. William Martínez, saludo cordialísimo. Marta Lucía Gómez. Bueno, pastor, nos fuimos con el versículo número 17. De verdad que me gustó muchísimo. Le he encontrado ahora, más ahora al capítulo 15. Ahora día lo estuve estudiando sobre el tema de judíos y gentiles, pero esta vez le he encontrado con las versiones y todo eso mucha más sustancia, como más sabor, como mejor todavía. Así pues, pastor Gamaliel, versículo 17, 18 y 19 creo que nos sirve. Miremos 17 y 18, que ahí vamos, como diría alguien, despacio pero bien andado. Lo escucho, pastor. Y en mi arcaica Reina Valera dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios. Ah, una expresión también ya en desuso. En lo que mira, bueno, usted nos, lo que toca o lo que respecta, ¿no? Vamos a ver cómo tradujeron las nuevas versiones. Tiene de qué gloriarse, ¿no? Verso 18, porque no os haría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ándele, pastor. Estos no son dichitos de seminario. Tenía experiencia de campo, sabía lo que estaba hablando. Sí, claro que sí, con la palabra y con las obras. A ver, vamos a escuchar sus versiones y su comentario. Cambio. Dice él, por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. NTV. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Dios habla hoy, dice, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos. Me llama la atención que el apóstol Pablo tenía como los dos pies, como el balance, como el nivel, dice, vea, yo he logrado cosas y entre esas es llevar a muchos judíos a que le sirvan al Señor, pero Dios me ha usado y no me he puesto a decir cosas que Dios no ha hecho conmigo. Y le he hablado, o lo que he utilizado para llevar a los gentiles a Dios son la palabra y los hechos. Eso es importante. La experiencia, el ejemplo, los hechos que tanta falta nos hacen a nosotros. Cambio. Sí, pastor, aquí como que me freno un poquito, me pongo un poquito nerviosón, así. Cuando yo era joven hablaba mucho, pastor, hablaba mucho. Y claro, porque no sabía, ¿no? No sabía del pastorado, no sabía no conocía ni siquiera la naturaleza masculina, porque me estaba desarrollando como persona, y mucho menos la femenina. La femenina la vine a conocer cuando me casé, y la mente femenina, y la mujer buena, la mujer mala, y dije, yo solo sé que no sé nada. Me di cuenta que era un muchacho verde con un ego grande. Mi padre siempre se mantuvo diciéndome, no hables tanto. A ver, tienes que vivir aquello, hacer aquello.
Entonces, pero él ya era un viejo, ya golpeado por la vida. Ahora a mis 50 años, pastor, yo sé que debemos hablar con experiencia de campo. Me he encontrado con algunos en las redes sociales, en predicadores teóricos, que algunas cosas se pueden enseñar o se pueden hablar por fe, como queriéndolas alcanzar, pero otros que hablan de lo que no han vivido. Gente que le quiere decir a usted cómo echar fuera a los demonios cuando no han echado fuera ni uno solo. Gente que quiere aconsejar matrimonio cuando no está casado, o gente que le quiere decir cómo administrar la iglesia cuando nunca ha fundado una. Pastor, esto es grave. Por eso me parece muy serio a mí que Pablo exprese, mire, lo mío no son palabras, son con palabras y con hechos. Cambio. Gran verdad, eso, la parte del dicho al hecho hay mucho trecho. La parte teórica es una cosa y ya la parte práctica, la experiencia es otra totalmente. Y la he vivido. Yo viví las dos etapas. Estaba recién casado y entonces di una enseñanza de cómo criar hijos. Y no me había nacido el primero. Cuando terminé, todo sustentado, que la Biblia dice, que por acá y por allá, cuando terminé, se acercó un hermano, por cierto era todo grandote él, y me miró y me habló casi con palabras entrecortadas, me dijo, usted no sabe lo que dice, mi hermano. Y yo todo gallo finito, ¿de qué? Y yo lo dije sustentado con la palabra, que no sé qué, y uno de muchacho, y me dijo, le voy a decir algo, que ahora lo he entendido, después de 40 años. Dijo, mire, hijos pequeños, pequeños problemas. Hijos grandes, grandes problemas. Y en cuanto a la parte teórica ministerial, veníamos nosotros con un hermano, maestro, la palabra muy bueno, pero él no ha tenido iglesia. Entonces veníamos hablando de esos problemas que, por ejemplo, usted y yo ya podemos hablar. No, ¿qué hacemos con un hermano a quien le dediqué cualquier cantidad de años, pero cualquier momento le dio por salir, irse a la iglesia, pero no solamente irse, sino hablar mal para justificar y me lo van a decir que es desagradecido o cosas de esas? Entonces, ¿qué se hace? Y la respuesta que nos dio fue una respuesta muy teórica y entonces mi esposa le dice, ¿pero usted ha pasado por esa experiencia? ¿Usted lo ha vivido? Entonces dicen, no, no lo he vivido. Y entonces, la otra, que él iba para enseñarnos con otro, que iba para enseñarnos cómo hacer crecer la iglesia, cómo fortalecerse, cómo alcanzar un poco de cosas. Y entonces ella le dijo, nosotros no queremos que nos dé teoría, nosotros queremos que nos vaya con nosotros y nos enseñe. Es decir, que cuando usted termine, nos presente, mire, así es que se ganan estos 10 o 5 o los que sean, y entonces la cosa va a cambiar. Porque es que yo recibí una conferencia por allá en el año, creo que fue 80 tal vez, y era cómo fundar una iglesia en un mes. Eso era rapidito. Y el hombre, un tremendo, pero un tremendo conferencista, tremendo, los que usted se sentaba a mediodía y le parecía que era media horita escuchándolo. Pero le entregaron una iglesia, digamos, con 100 personas y la entregó con 50 o 40. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. Y una cosa es decir y otra cosa es hacer, cambio. Sí, pastor, y vamos a instruir a nuestros jóvenes que se vayan en oración, con pies de plomo, poco a poco, a no pensar más de lo que Dios les ha dado, cada uno según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y claro que el apóstol está hablando de los hechos, pastor, está hablando enseguida, dice, con potencia de milagros y prodigios, pero no solo eso, sino me esforcé en predicar el evangelio, ¿no? Más abajo lo dice. Pastor, yo creo que si el evangelio no tuviera poder, no tendría éxito.
Yo puedo decir como el apóstol Pablo, en mi nivel, por supuesto, ¿no? Yo también, como él, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para todo aquel que cree. Yo lo he visto, pastor, usted lo ha visto. Vidas transformadas, gente liberada de demonios, gente sanada, aunque no somos un grande ministerio a nivel mundial o que seamos muy milagrosos, pero han sucedido cosas, Dios ha movido su mano, sobre todo la conversión de la gente, matrimonios restaurados, alguno que otro milagro, locos transformados de su mente. Yo no me avergüenzo del evangelio. A veces me avergonzo, antes tenía un carrito, un bote pateado, andaba en él y me avergonzaba de mi carrito feo. Pues como no, estaba feo. Pero del evangelio no me avergüenzo. No hay filosofía, no hay doctrina como el evangelio de Cristo. Entonces, si quizá no soy grande en prodigios, en milagros, pastor, pero sí he visto el poder de Dios. Estoy convencido que el evangelio vale la pena. Y lo que hablamos, lo hablamos porque lo hemos visto, lo hemos vivido, en la proporción que nos toca, ¿no? Ya dije que cuando era joven hablaba más de lo que hacía. Entonces, pero es bueno tener esta proyección, porque si no, el predicador se convierte como en un merolico, ¿no? No sé si en Colombia, pero aquí la pomada de cebo de coyote le cura el cáncer, el sida, los granos y hasta el mal temperamento, ¿no? Cambio. Aquí es el ungüento indio, le sana todo, igual allá. Bueno, me llama la atención aquí el versículo 19 porque se nos fue ya el tiempo. Gracias a Dios por todas las cosas y nos queda un tema bien bonito para la próxima semana, si Dios nos presta la vida, que es esos planes que tenía el apóstol. Y es que para adelantarles allí a los hermanos, están las cosas que son un impedimento natural, están las cosas que son un impedimento de Dios y están las cosas que son un impedimento de Satanás. Y el apóstol Pablo la tenía clara para decir, esto no lo he hecho porque Satanás me lo ha estorbado. O por ejemplo en el caso de Hechos, cuando él tenía su plan misionero y dice, el Espíritu nos impidió y nos fuimos para otro lado. Y luego cuando él miraba, por ejemplo, aquí en el caso de Roma. Bueno, me llama la atención el 19 que dice, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu Santo de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Esto lo dice Dios habla hoy. La TLA dice, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Qué bueno. Y la NTV dice, los gentiles se convirtieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Vea, pastor, él la tenía clara. Él dijo, vea, para los gentiles señales, maravillas, señales milagrosas y maravillas. Esto se tenía que dar, pero se estaba dando por el poder de Dios. Y eso es lo que me ha permitido predicar el Evangelio desde Jerusalén a esta región de Ilírico. Cambio. Se nos fue el tiempo, pastor. Mi último comentario. Estábamos hablando Rodrigo Holguín y yo en un programa y sale Pedrito de España diciendo, ya no hay milagros, ya no hay eso de echar fuera demonios, ya eso era para el tiempo de los apóstoles, ahorita ya no. Entonces yo le hice una pregunta muy lógica. Le dije, Pedrito, un saludo desde Mexicali hasta España, te voy a hacer una pregunta. ¿Satanás sigue obrando? ¿Los demonios siguen trabajando o ya se jubilaron?
Bueno, Gamaliel, pues sí, Satanás sigue obrando, por supuesto. Es un español, no testigo de Jehová. Satanás sigue obrando. Ok, le dije, el Espíritu Santo ya se jubiló. Bueno, pues a ver la pregunta, y no quería contestar. Oh, se me hace muy raro, le dije. Se me hace muy raro que Satanás y los demonios siguen operando, siguen dañando, siguen engañando, pero tú quieres jubilar al Espíritu Santo. Nomás se movía allá en la virtud, al principio, pero acabas de aceptar que siguen en operación. Pero el diablo sigue en operación, pero el Espíritu Santo no. A ver, explícame eso. No, pues ahí se enredó. Pastor, el Evangelio no son palabras. El Evangelio es virtud de Dios. Hay liberación, hay sanidad para las personas. Y Pablo está diciendo, yo prediqué, no nada más con teología. El Señor me ha respaldado. Y claro, unos tienen unos dones y otros. No tenemos que tenerlo todos uno solo. Pero el Evangelio tiene poder. Mi último comentario, pastor, su último comentario para salir, y nos vemos en la tacita de café el lunes, pastor, primero Dios, y le pongo la música de salida, cambio. Bueno, pues para agradecer a Dios, y antes de irme, porque pues de pronto Dios haya traído a alguien aquí para que escuche la palabra y escuche todo lo que hemos hablado, pero también lo siguiente, recordando a este hombre. Y Pedro, yo creo que Dios siempre nos da una oportunidad. Yo escuchaba que estaba enfermo, Dios le dio la oportunidad de sanarse si hubiera creído, pero su atadura, sus paradigmas mentales le impidieron, su religiosidad. 2, también la salvación, porque la salvación solamente viene a través de Cristo. Y a veces uno piensa que es coincidencia. Yo he recibido testimonios de gente que ha estado, unos con el frasco de veneno, otros con el arma, y como última cosa que quisieron hacer fue recorrer el dial de la radio, y escuchando allí, se detuvieron a escuchar lo que se estaba hablando en ese momento. Una señora me decía que justamente cuando iba a coger el frasco de veneno, le dio por mover el dial del radio, y justo en ese momento le está diciendo, usted que está pensando en suicidarse, no lo haga, llámenos. Y la señora llamó, eran las 3 de la mañana, una señora joven, muy bonita, madre de 2 niños bien lindos, que eso fue como un viernes, creo que fue un viernes para amanecer un sábado. Estaba en esa decisión por celos, porque su esposo no llegaba, porque creía que estaba con otra, con toda esa cuestión, y dijo, eso solo lo puede hacer Dios. Aquí en Cali, un hombre que estaba bajo un árbol y en un radio pequeñito, y a una distancia tremenda. Cuando usted venga, lo voy a mostrar, y decir, imposible que un radiecito de esos llegara a coger, pero estaba bajo un árbol listo para suicidarse. También padre de unos niños bien lindos que venían, para venir a la reunión del domingo, les tocaba venirse en el día viernes, 2 días de camino por el transporte para venir a la reunión del domingo. Pero justo en ese momento, Dios utilizó ese medio para traer la salvación y darle una oportunidad a las personas. Yo creo que en esto, cuando las personas se encuentran, tropiezan con Facebook o con sello, Dios está dando una oportunidad. Así que los invito para el día lunes que nos tomemos una tacita de café y hablemos de Dios, de su palabra. Así que un gran privilegio, pastor, compartir con usted la palabra y con todos ustedes, mis hermanos, en Facebook, en sello, por cualquier medio, por 95.3, por www, Radio Integral, donde usted esté, lo estamos teniendo en cuenta. Saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Esta ha sido la tacita de café con el pastor Osvaldo. Nos vemos el próximo lunes. Pastor, si el Señor nos presta vida, con la tacita de café en el recorrido del libro de Romanos. Dios os bendiga a todos.